¿Te ves a ti mismo como un héroe, un villano, o simplemente un espectador que observa desde la distancia cómo se despliega la historia? Recientemente, muchos han comenzado a cuestionar su papel en el mundo, especialmente con el creciente influjo de figuras sombrías en escenarios de poder. A medida que el mundo se polariza, aquellos que antes eran meros espectadores ahora se sienten impulsados a definir su posición. Las figuras sombrías, dominantes en esferas de autoridad, han contribuido al deterioro del bienestar colectivo de la humanidad. Utilizan estrategias engañosas como la mentira, el miedo y la intimidación para crear un clima de temor y desconfianza. Esta táctica de infundir miedo aliena a las personas de la comunidad humana más amplia, forzándolas a enfocarse en su supervivencia individual. Paradójicamente, este enfoque incrementa aún más el control de estas figuras sombrías sobre la sociedad. En respuesta, seres luminosos de todo el universo han elegido encarnar en la Tierra con el objetivo de restablecer el equilibrio, prevenir catástrofes y fomentar un cambio transformador. Desde una perspectiva espiritual, tanto las fuerzas oscuras como las luminosas pueden llevar a una mayor conciencia y motivación. Son como dos caras de una moneda, cada una con sus propias características y objetivos. Ambas reconocen la interconexión de todos los seres vivos y el impacto profundo de sus acciones en el entorno. La vida, como las fuerzas naturales, opera en un ciclo de acción y reacción. La diferencia clave entre las figuras sombrías y luminosas radica en cómo dirigen su energía. Las figuras sombrías la canalizan hacia adentro, buscando poder y placer personal, actuando como consumidores que extraen fuerza del mundo. Por otro lado, los seres luminosos proyectan su energía hacia afuera, enfocados en servir al bien mayor y elevar a la humanidad, actuando como creadores de cambio positivo. Las figuras sombrías tienden a ver la vida desde una perspectiva física y destructiva, buscando acumular poder a expensas de otros, sin remordimientos por el daño causado en su búsqueda de ganancias personales. En contraste, ¿cómo puede uno discernir su propio camino? ¿Eres un ser luminoso, dedicando tu vida al bien mayor, o te has inclinado hacia la oscuridad, sirviendo solo a tus intereses personales? La realidad es que la mayoría de las personas se encuentran en algún punto intermedio entre estos extremos. Pocos se comprometen completamente con un lado o el otro, y muchos experimentamos momentos de ser tanto figuras luminosas como sombrías a lo largo de nuestras vidas. Es posible que hayas reflexionado sobre cómo el control del mundo y la concentración de la riqueza en manos de una minoría influyen en esta dinámica. Entender por qué es crucial elegir un lado es fundamental. Se dice a menudo que el poder de la luz supera enormemente al de la oscuridad. Sin embargo, la prevalencia de las figuras sombrías sugiere que no basta con ser un ser luminoso de forma ocasional, es necesario esforzarse por serlo de manera consistente, manteniendo la luz interior y asegurándose de que la oscuridad no la apague. Tanto las figuras luminosas como las sombrías poseen una elevada conciencia de su impacto en la humanidad y entienden que sus acciones tienen consecuencias significativas, ya sea para bien o para mal. Para entender verdaderamente a un trabajador oscuro, imagínalo como una célula en el cuerpo humano que se niega a asumir responsabilidad por el bienestar general. Estos trabajadores se asemejan a células cancerosas, indiferentes a cómo sus acciones afectan la salud del cuerpo colectivo. Para ellos, la mayoría son meros peones en su búsqueda de placer y poder, y los derechos humanos son irrelevantes ante sus privilegios personales. Los trabajadores oscuros carecen de empatía hacia el sufrimiento ajeno. Si otros deben sufrir para su gratificación, así será. Su insaciable sed de poder es su principal motivación, ya que es el medio para incrementar su placer personal. Estos trabajadores recurren a crear y explotar situaciones sin importarles el sufrimiento que causan para lograr sus objetivos. Su naturaleza competitiva los hace indiferentes al bienestar ajeno, salvo que beneficie su agenda personal. Utilizan principalmente dos métodos para manipular: el miedo y la codicia. Por ejemplo,
En ambientes laborales donde el comportamiento está controlado por incentivos basados en el miedo o recompensas basadas en la codicia, los individuos pueden convertirse inconscientemente en peones de sus superiores oscuros. Estos sistemas pueden convertir a las personas en esclavos obedientes, sirviendo a una agenda mayor sin darse cuenta. Los trabajadores oscuros envenenan el cuerpo colectivo de la humanidad, prosperando en un clima de miedo que utilizan hábilmente como herramienta de control. El miedo crea esclavos obedientes que se someten voluntariamente a su voluntad. Cuando el miedo falla, recurren a la codicia como método alternativo de control. Los más hábiles se rodean de esclavos dispuestos que intercambian su libertad por beneficios materiales. Aunque el miedo y la codicia pueden no influir en los individuos altamente conscientes, son efectivos con aquellos condicionados a la servidumbre. La obediencia se convierte en el pilar de los deseos de estos trabajadores oscuros, que anhelan control total sobre los demás. En organizaciones donde se valora más la obediencia que la honestidad, un trabajador oscuro podría tener el control. Aunque este camino puede parecer incomprensible para muchos, hay quienes lo eligen conscientemente, sabiendo que dañan el colectivo pero permaneciendo sin remordimientos, creyendo que el autoservicio es su identidad más elevada. Para ellos, la humanidad es solo una herramienta para manipular a su antojo. Ven el mundo como un escenario competitivo y priorizar el yo sobre todo no presenta un dilema moral. El beneficio de los trabajadores oscuros radica en su contribución involuntaria a la fortaleza del cuerpo. Así como enfermarse puede fortalecer el sistema inmunológico, los trabajadores oscuros, al crear desafíos y obstáculos, sirven indirectamente al bien mayor. Sin embargo, deben tener cuidado de no llevar al cuerpo al borde de la destrucción. Para muchos, causar daño a otros por ganancia personal se considera malvado, pero para un verdadero trabajador oscuro, el daño infligido es en gran medida. El trabajador oscuro, aunque aparentemente indiferente, no está exento de frustraciones. Generalmente, la sociedad los ve como inaceptables, y enfrentan resistencia significativa para alcanzar sus objetivos. Por ello, muchos optan por ocultar su verdadera naturaleza, como un cazador que no revela su presencia a su presa. Sin duda, existen individuos con estas perspectivas en posiciones de poder e influencia en la Tierra. Estos trabajadores oscuros, cuando son expuestos, suelen caer a manos de denunciantes o incluso de sus propios compañeros. Para ellos, el mayor bien reside en la búsqueda implacable de poder, sin importar los medios. El único límite que reconocen es el temor a perder lo obtenido. Rara vez se arrepienten de sus actos, su único remordimiento es ser descubiertos. Si permanecen en su camino, regresan al juego, pero con mayor cautela y estrategia. Su mayor desafío es la exposición pública, que conlleva consecuencias indeseadas. Aunque competitivos, los trabajadores oscuros pueden formar alianzas para alcanzar objetivos comunes, pero están dispuestos a traicionarse si la ganancia personal lo justifica. Evalúan las ventajas percibidas frente a los conflictos potenciales. En ciertos entornos, pueden expresar su verdadera naturaleza, compartiendo historias sobre cómo han manipulado o engañado a otros para avanzar en sus intereses. Se debate si los trabajadores oscuros son inherentemente malvados. Desde la perspectiva de un trabajador de la luz o un observador pasivo, la respuesta suele ser afirmativa. Pero desde la perspectiva del trabajador oscuro, surgen dos posibilidades: algunos afirman que no son malvados, sino que persiguen su propio bien, considerándolo el bien supremo. Otros abrazan conscientemente la etiqueta de malvados, viendo el mal como sinónimo de libertad y poder, y a los no malvados como débiles o ingenuos. Independientemente de su perspectiva, los trabajadores oscuros alinean su conciencia con el autoservicio como el bien supremo. El mundo físico es su patio de juegos, donde otros son meras herramientas para satisfacer sus deseos. Al igual que el trabajo de luz, el trabajo oscuro es una lección consciente en la narrativa de la vida. En tu historia, puedes optar por ser el héroe,
el villano un observador pasivo. Aunque muchos llevan vidas de observadores pasivos, todos tienen el poder de influir en la narrativa. Los héroes y villanos, aunque no escasean, son superados en número por los observadores pasivos. Curiosamente, un aumento en el número de villanos a menudo inspira a los observadores pasivos a convertirse en héroes. En un mundo cada vez más polarizado, más individuos consideran tomar partido. Ser un observador pasivo no es inherentemente malo, pero es crucial reconocer que tu destino está influenciado en gran medida por las acciones de héroes y villanos. Como observador pasivo, a menudo te encuentras navegando en las corrientes creadas por personajes centrales, sirviendo inconscientemente a un lado u otro según tus acciones. Tus decisiones determinan tu papel en la gran historia de la humanidad. Actuar desde el amor te alinea con los héroes, contribuyendo a un cambio positivo, mientras que actuar desde el miedo te hace servir inadvertidamente a los villanos, perpetuando un ciclo de negatividad. Actualmente, un exceso de trabajadores oscuros contribuye al deterioro de la salud colectiva, manipulando a través de mentiras y miedo. Esta manipulación lleva a las personas a priorizar su propia seguridad, lo que incrementa el poder de los trabajadores oscuros. Cuando el miedo es insuficiente, recurren a la codicia para afianzar su control. La resistencia a estos trabajadores oscuros suele encontrarse con represión violenta, lo que consolida aún más su poder. Los trabajadores oscuros, vistos como controladores más que líderes, solo pueden mandar a quienes se someten por miedo. Los individuos conscientes los ven como agentes de enfermedad, no como líderes auténticos. El clima actual, lleno de miedo y codicia, es un terreno fértil para el crecimiento de más trabajadores oscuros. La conciencia colectiva de la humanidad es consciente de su estado deteriorado y reconoce la amenaza que representan los trabajadores oscuros. En respuesta, se convoca a más trabajadores de la luz a la acción, convocados por el cuerpo de la humanidad para contrarrestar la oscuridad creciente. Este llamado a la acción se ha intensificado recientemente. Como lector, podrías preguntarte si estás entre aquellos llamados a esta misión. Es esencial reconocer que solo un pequeño porcentaje de individuos resonará con la idea de ser elegidos. Sin embargo, si te esfuerzas por trascender la conciencia de miedo y codicia, podrías comenzar a sentir una atracción hacia el bien. El despertar de los trabajadores de la luz a su responsabilidad global es emocionante pero desafiante, requiriendo dejar atrás los restos del pasado. Este proceso, aunque doloroso, es esencial para abrazar un propósito más profundo. Trabajar hacia los objetivos de la humanidad es más gratificante que perseguir deseos individuales. Vivimos en tiempos de inmensa polarización, donde las fuerzas de la oscuridad parecen tener ventaja. La humanidad debe elegir entre el camino de la oscuridad, que conduce a la implosión, y el camino del trabajador de la luz, un camino de evolución y expansión de la conciencia. Los trabajadores de la luz han encarnado en la Tierra en este tiempo crítico para evitar catástrofes y guiar a la humanidad hacia el crecimiento. Están respondiendo al llamado para contrarrestar la oscuridad, trayendo esperanza e inspirando cambio. Cada uno de nosotros, como célula en el cuerpo de la humanidad, debe tomar una decisión, recordando que no elegir es en sí una elección, que a menudo favorece a las fuerzas de la oscuridad. Desde el inicio de nuestras vidas, estamos condicionados en un entorno dominado por trabajadores oscuros. Por ello, mantener la luz interior y resistir al miedo es un desafío. La elección entre ser un trabajador de la luz o un trabajador oscuro es fundamental en nuestro viaje espiritual. Al actuar desde el amor y la compasión, podemos contribuir al bien mayor, iluminando el mundo y disipando las sombras de los trabajadores oscuros. Ahora debes decidir a quién quieres servir. Hemos explorado el complejo tejido de la dualidad entre luz y oscuridad, y cómo cada uno de nosotros juega un papel en esta gran narrativa de la humanidad. Tu elección, ya sea como héroe, villano o espectador, moldea no solo tu destino, sino también el del colectivo. Recuerda, en este vasto y dinámico juego de la vida, cada acción,
cada decisión cuenta. Sea cual sea tu camino, que sea uno elegido con conciencia y propósito. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y elección. Hasta la próxima.